Manuela, contanos cuál fue la parte más difícil de toda esta historia del acuerdo, de todo este tiempo en que estuvieron charlando. Hubo muchas dificultades, se retrasó muchas veces el acuerdo porque pues realmente son cuestiones complejas, es decir, era una negociación muy difícil porque se trataba de elementos, digamos que de principios para ambas partes. Sí. Entonces, llegar a un acuerdo sin que esos principios para cada uno se toquen es complejo. Hay que hacer una apertura democrática y que eso implica que las personas que hemos estado en armas estuvimos allí porque esa democracia no existe hasta hoy en Colombia. Es decir, no porque estuvimos allí por un capricho o porque las armas eran nuestro fin, sino que tuvimos que llegar allí por unas causas muy estructurales y profundas que son las que toca atacar. Entonces, efectivamente había que ceder, digamos que había que encontrar un punto de equilibrio que nos permitiera a ambos quedar satisfechos con el acuerdo, insisto, sin que eso implicara pues ceder a nuestros principios y tampoco a las normas institucionales que tiene el Estado. Y contame, ¿cómo va a ser la historia de las armas? ¿Cómo esto va a pasar efectivamente? La dejación de las armas. Sí. Bueno, lo que se firmó ayer fue el acuerdo de cese al fuego, dejación de armas, paramilitarismo y seguridad. Son, digamos, que tres componentes distintos que tienen que ver uno con el otro. La parte específica de la dejación de armas, digamos que lo que se acordó ya fue como el marco general en el que se va a hacer, los plazos en los que se va a hacer. Se dice que es un proceso que requiere unas etapas necesarias de confianza, pero también digamos que de dispositivos en el terreno que permita los puntos de encuentro de nuestros combatientes y que tiene un elemento muy importante que digamos que es como el que salvaguarda ese acuerdo y es el mecanismo tripartita de verificación. Es decir, que no solamente va a estar allí Naciones Unidas en ese mecanismo de verificación, sino que como es tripartita estamos como camaradas nuestros, personas del Estado colombiano, militares y la comunidad internacional. Eso implica que es un proceso colectivo, de trabajo conjunto, que nos da a nosotros pues la confianza y la certeza de que se va a hacer de acuerdo a lo que se estipule en lo que se ha firmado. Entonces es un proceso lento, tiene unos plazos, unas fechas definidas que parten del acuerdo final, de la firma del acuerdo final y que consideramos nosotros pues es lo suficiente para poder cumplir, digamos, con las cuestiones también, prepararnos nosotros y las cuestiones técnicas, pero digamos es un plazo justo, tampoco se extiende en el tiempo porque en últimas la cuestión es nosotros también poder dar el paso de manera rápida para poder pues ejercer nuestro derecho de la participación política. En la práctica, ¿se dejan las armas en algún lado? ¿Es así? Sí, en el acuerdo estipula que en cada zona veredal transitoria, como se denomina, va a haber unos contenedores. En esos contenedores, uno por zona, en esos contenedores se van a ir colocando, depositando las armas de manera gradual. Hay unas fechas, pero el 30% en una fecha, el 40% en otra. Las personas los camaradas nuestros que van a cumplir tareas propias del proceso de paz y que tienen que salir a cumplir esas tareas a las ciudades, bueno, por fuera de esas zonas, tienen que depositar esas armas allí desde el momento que salen. Es decir, las armas se van depositando allí con la verificación y el control y la vigilancia de ese mecanismo internacional y luego cuando la totalidad de esas estén allí, la ONU las recoge y pues van a pasar a convertirse en 3 hermosos monumentos que van a significar pues que las armas sí pueden conducir a la paz y que efectivamente hay posibilidades de dejar de usarlas pero seguir haciendo política. ¿Y cuáles son sus expectativas sobre los acuerdos de la FARC y el gobierno que se ha concretado como la lucha conjunta contra el narcotráfico y la atención a las víctimas del conflicto? Bueno, pues los acuerdos y los puntos de la agenda corresponden a intentar ubicar y erradicar o superar las causas que originaron el conflicto.
En este caso, pues uno de las situaciones más graves que vive el país y que han producido y alterado y potenciado la guerra y pues todos los vejámenes que trae con ella es el narcotráfico, que le ha hecho muchísimo daño a nuestra sociedad y que la estuvo desmoronando durante mucho tiempo. Entonces, justamente el acuerdo de drogas ilícitas busca generar una alternativa real para todas esas familias que son pobres además y que están en los campos de Colombia utilizando esa forma de existencia porque no tienen otra, porque sus cultivos no producen, porque no tienen asistencia del Estado para hacerlo, porque no tienen tierra. Es decir, que el conflicto en Colombia nace y surge de las luchas por las tierras y eso no ha cambiado hasta hoy, es decir, es una causa que se mantiene intacta. Por eso ese acuerdo de reforma rural integral acompañado del acuerdo de sustitución de cultivos de uso ilícito buscan es atacar esas causas y llevar una solución y una alternativa verdadera para que los campesinos y las campesinas en Colombia tengan la posibilidad de dedicarse a lo que aspiran, a lo que sueñan, que es producir de manera amplia sus tierras. Eso frente al acuerdo de sustitución de cultivos ilícitos, partiendo además que el acuerdo no busca atacar a los eslabones más débiles que llamamos nosotros, es decir, las personas que cultivan, los raspachines, las personas que llaman despectivamente mulas, que transportan y que hasta ahora son los que desafortunadamente son penalizados de manera más grave, sino que busca erradicar el problema y quitar el negocio a las grandes mafias del narcotráfico y a los grandes ricos del país, incluyendo militares, políticos que se han visto involucrados y se están haciendo millonarios con ese negocio. El acuerdo de víctimas es otro muy importante porque nosotros hemos dicho que la solución del conflicto parte de conocer la verdad, porque la historia en Colombia ha sido tergiversada, ha sido negada y desafortunadamente la guerra ha hecho que se produzca un cerco mediático alrededor de nosotros que nos han, llevado a catalogar como el problema de Colombia, como los malos de Colombia, que a partir de esa verdad que se conozca, se ubique realmente quiénes han sido los mayores victimarios en este país y además que no solamente se conozca, sino que se haga una reparación integral y restaurativa a todas las víctimas del conflicto, incluyéndonos a nosotros, a nuestras familias que también hemos sido víctimas del mismo, porque desafortunadamente en Colombia la gente se victimiza dos veces, porque si alguien va a denunciar que está siendo víctima de los paramilitares por ese matrimonio que tiene el paramilitarismo con las instituciones en Colombia, pues termina siendo asesinada por denunciar. Y también ha sucedido de manera muy frecuente que las personas utilizan el escudo de víctimas para conseguir prebendas y para conseguir asistencia del Estado. Entonces ese acuerdo de víctimas es muy importante para nosotros, tiene ese componente que también que es inédito, que en el mundo no se ha aplicado, que es la Jurisdicción Especial para la Paz, que implica que por allí no solamente vamos a transitar las personas de las FARC, sino que también los funcionarios del Estado, pero también las fuerzas militares, pero también los políticos, pero también los empresarios, todos aquellos y aquellas que hemos participado de alguna manera en el conflicto, tendremos que pasar por allí y tendremos que decir la verdad. Y muy importante también es que no se trata de penas también punitivas, es decir, la cuestión no se soluciona con llenar las cárceles, sino que es una cuestión de reparación integral, una justicia restaurativa que implica ir a las comunidades y resarcirlas realmente. Entonces implica construir escuelas, implica la reconciliación, implica programas de acercamiento con la gente. Entonces consideramos que eso nos va a permitir no solamente desmitificar eso de que las insurgencias son los demonios del país, sino que también nos permite ese acercamiento con las comunidades para escucharlos, para que nos vean que somos seres humanos y que escuchen cuáles son nuestras propuestas realmente. Bueno, le agradezco muchísimo que estén con nosotros en Corresponsales de Niña y esperemos poder hablar una otra vez. Claro que sí, con mucho gusto. ¿No?